Como segundo video realizaremos otros 4 problemas del capítulo 5 de aplicaciones de las leyes de Newton para el curso de Física 1 para enseñanza de las ciencias. El problema que vamos a hacer primero es el siguiente y nos dice: usted está bajando 2 cajas una encima de la otra por la rampa que se muestra en la figura, tirando de una cuerda paralela a la superficie de la rampa. Ambas se mueven juntas a rapidez constante de 15 centímetros sobre segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior es de 0,444, en tanto que el coeficiente de fricción estática entre ambas cajas es de 0,800. ¿Qué fuerza deberá ejercer para lograr esto? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior? Entonces, primero tenemos que identificar todas las fuerzas que están actuando. Para esto debemos de reconocer que en la superficie vamos a tener una cierta fricción estática en el momento que las cajas todavía no están movilizándose por la superficie, y cinética cuando ya se están movilizando. Por eso nos dan 2 coeficientes, ya que de la teoría conocemos que la fricción es igual al coeficiente por la normal del cuerpo que se está deslizando. Entonces, haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre a este sistema, nos quedaría de la siguiente forma. Lo voy a hacer inclinado, donde mi eje X será el eje en el que se están moviendo las 2 cajas. Ubicamos las fuerzas. Tenemos una tensión del cable, tenemos también la fricción que va contraria al movimiento, que en este caso es cinética porque las cajas están bajando. Tenemos un peso, que es el peso de las 2 cajas, que le vamos a llamar peso total, con el ángulo θ, que es el mismo ángulo que tenemos en esta parte del dibujo, que lo podemos sacar con trigonometría. Y tenemos una normal, que recuerden que la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, saquemos el ángulo antes de seguir con nuestras sumatorias. Tenemos el siguiente triángulo con 2,50 metros de cateto y 4,75 metros de otro cateto. El ángulo que yo necesito lo puedo sacar con una identidad que tenga el opuesto y el adyacente. Esa sería tangente de θ, es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, tangente de θ es igual al opuesto, que es 2,50 metros, sobre el adyacente 4,75 metros. Despejamos con el tangente a la menos 1 o el arco tangente, y esto nos va a dar un ángulo de θ que es igual a 27,76 grados. Entonces θ sería 27,76 grados, y esta imagen con nuestro ángulo es lo que usaremos en el problema. Para poder encontrar la fuerza que debe ejercer para lograr esto, debemos encontrar la tensión, ya que la fuerza que ejerza la persona lo hace jalando la cuerda. Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas en X al sistema, obtengo lo siguiente: tensión más fricción menos la componente W del peso en el eje X, y esto lo igualamos a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque en el ejercicio nos dicen que ambas cajas se mueven a velocidad constante, por lo tanto la aceleración es 0 y nuestra sumatoria de fuerzas es igual a 0, como la primera ley de Newton. De acá despejamos la tensión y sustituimos
sabiendo que el peso es la masa total por la gravedad, y nos ayudamos de que nuestra fricción es el coeficiente cinético por la normal. Todo esto igualado a 0. Si nosotros queremos conocer cuánto vale esa normal, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos la normal menos la componente del peso en el eje Y. Por lo tanto, mi normal sería W seno de zeta. De esta manera, obtengo una ecuación para la tensión donde al sustituir la normal puedo sustituir cada una de las variables por los datos conocidos, donde la masa total es la suma de la masa de las dos cajas. Nuestro coeficiente, el que el problema nos da, usamos el cinético y esto nos da un valor de tensión de 57,1 newton. Para nuestro inciso B, ocupamos encontrar la fricción entre las cajas de 32 kilogramos y 48 kilogramos. Como el problema nos dice que esas cajas no están en movimiento entre sí, entonces usamos el coeficiente de fricción estática y hacemos un diagrama solo para la caja de 32 kilogramos, quedando de la siguiente manera. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos una fricción estática negativo más una componente del peso en el eje X. De donde despejamos la fricción estática. Y esto nos da la masa de A por la gravedad por el seno de 27,76 grados, y esto nos da un valor de 146 newtons, una vez que sustituimos los datos de la masa A y de la gravedad. Vamos ahora a hacer el problema 5.34. Este problema dice que considere el sistema de la figura. Dicen que es un bloque A que pesa 45 newtons, un bloque B que pesa 25 newtons, y nos dice lo siguiente: una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Calcula el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa, o sea, aquí hay una cierta fricción. Luego dice que un gato que también pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá? Entonces, iniciamos haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Para el bloque A, sería lo siguiente: una normal, un peso en A, la fricción
y la tensión de la cuerda. Para el bloque B tendríamos solo la tensión y el peso en B. No hay normal porque no está en una superficie. Ahora bien, vamos con nuestras sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X para el bloque A. Tendríamos lo siguiente. Tensión positivo menos la fricción, y esto igualado a la masa por la aceleración, donde la aceleración es positiva porque el bloque se mueve acelerando hacia la derecha. Esto lo guardamos como la ecuación 1. La sumatoria de fuerzas en Y sería normal menos W en A igual a 0, donde la normal sería igual al peso de A. Y esto quedaría como nuestra ecuación 2. Ahora realizamos las sumatorias de fuerzas para el otro diagrama, donde la sumatoria en Y sería igual a la masa por la aceleración, solo que en este caso la aceleración negativa porque acelera hacia abajo. Entonces tendríamos tensión menos peso en B igual a menos m por A, y esta sería mi ecuación 3. Listo, estas serían nuestras ecuaciones. Ahora, para nuestro inciso A, me están preguntando que cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. Pero consideremos que al inicio, cuando el gato no se ha montado en el bloque A, las cajas se van a mover con rapidez constante. Entonces, las sumatorias de fuerzas de las sumatorias en X que hicimos van a estar igualadas a 0. Entonces, nuestra tensión va a ser igual a la fricción, ¿verdad? Porque estamos aquí sustituyendo la aceleración por 0. Entonces, como nuestra tensión es igual a la fricción, basta con encontrar cuál es la tensión para ya poder saber cuál es el valor de fricción. Y nuestra tensión se encuentra con la sumatoria de fuerzas en Y del bloque B, donde nos dicen que para el caso que se mueve con aceleración constante, T menos W sería igual a 0, por lo tanto T sería igual al peso en B. Y el peso en B para este inciso A, que es igual a la tensión, sería la masa de B por la gravedad, donde esto, al sustituir la masa de B, que nos dan el problema, por la gravedad, que por cierto, en este problema no dan la masa de B, pero ustedes saben que el peso es igual a m por g. Entonces ya de una vez me están dando el valor, donde esto pesa 25 newtons. Entonces ya tengo la tensión y por ende tengo la fricción. Ahora bien, como tengo la fricción y lo que me están preguntando es el coeficiente de fricción, vemos la fórmula de la fricción cinética, donde es igual al coeficiente por la normal. Entonces, despejando el coeficiente, sería la fricción entre la normal. Pero entonces necesito el valor de la normal. Ya tengo el valor de la fricción. ¿Cuál normal? En el lugar donde está sucediendo este rozamiento sería en la caja A, entonces sería la normal de la caja A. Y la normal de la caja A podemos ver de la ecuación 2, que es igual al peso de A, donde el peso de A es la masa de A por la gravedad, que también me lo dan en el problema, que es de 45 newtons. Entonces 25 newtons sobre 45 newtons nos va a dar ese coeficiente, que sería 0,556, sin unidades porque los coeficientes de fricción son adimensionales. Ahora, nuestro caso, en el caso B, lo que sucede es que ahora sí el gato se montó en la caja A, entonces ya aparece una aceleración. Y esa aceleración que aparece es lo que me están preguntando. ¿Cuál es? ¿Qué magnitud tendrá esa aceleración? Entonces,
conociendo que ahora nuestra sumatoria de fuerzas en X ya no es igual a 0, sino que M por A, yo sé que la tensión menos la fricción sería M de la masa A por la aceleración, ¿verdad? Que esto es de las sumatorias que hicimos anteriormente para el bloque A. También sé del bloque B, habíamos obtenido otra ecuación que era la masa de B por la gravedad menos la tensión. Esto iba a ser igual a la masa de B por la aceleración. Habíamos obtenido esta otra ecuación. Entonces, lo que podemos hacer para poder despejar la aceleración es hacer un sistema de ecuaciones con estas dos, donde podemos despejar la tensión de ambas e igualarlas, o despejamos la tensión de la primera y la sustituimos en la segunda, y de acá despejamos la aceleración. Donde nuestra aceleración sería igual a lo siguiente. Y listo. ¿Qué datos usamos? Bueno, masa de B por GD es el peso de B, que nos dijeron que era 25 newtons. La fricción, bueno, pues ya conocemos el coeficiente de fricción y ustedes saben que el coeficiente de fricción depende solo del material. Entonces podemos sacar cuál es esa fricción, que esa fricción cinética sería el coeficiente cinético por la normal en A, donde sabemos que tanto para el caso donde se mueve a velocidad constante como con aceleración, sumatoria de fuerzas en Y de la caja A nos decía que la normal en A era igual al peso en A, que era 45 newtons. Entonces esto sería igual a 0,556 por los 45 newtons. Solo como que se le monta el gato encima, que también tiene 45 newtons de pesos, hay que sumar ambos, entonces serían los 90 newtons. Esto me da una fricción de 50 newtons, que es la que vamos a usar en el problema. Sumamos las masas, masa A más masa B, que podemos encontrarlas con los pesos. O sea, si quieren la masa en A, ustedes saben que el peso A es la masa de A por G, entonces despejan para obtener la masa de A. Haciendo sus procesos encuentran las masas de A y las de B, donde saben que ya ahora la masa de A no es solita la caja, sino que con el gato encima. Entonces esto sería los 9,18 kilogramos más 2,55 kilogramos, y todo esto nos da menos 2,13 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera estamos concluyendo que esta sería la magnitud de la aceleración. El siguiente problema les queda para que intenten hacerlo como un problema recomendado. Es el 5.96 del libro nuevo y también el 5.98 de la edición anterior, para que lo intenten hacer, y si tienen dudas pueden consultar. También vamos a ver esta máquina de Atwood, que es súper importante que la intenten hacer, y cualquier duda consultan. Solo para tal vez dar un indicio de este problema, vamos a hacer las sumatorias de fuerza de la máquina de Atwood. Entonces, lo que vemos es que la máquina de Atwood se compone de una polea y de dos masas que están guindando. Entonces, cuando hago las diagramas, tengo que hacerlo para cada una de las masas. La polea no. Aquí se
se supone que la polea no tiene inercia y que estas tensiones son iguales en ambos lados de la polea. Entonces, cuando uno hace los diagramas para M1, queda de la siguiente manera: una tensión, el peso del 1, y tienen que indicar la dirección de la aceleración. Si suponen que la polea se mueve en este sentido, entonces tenemos una aceleración para este diagrama hacia arriba. Para la masa 2 tendríamos la tensión, sigue siendo la misma tensión que en el otro diagrama, el peso de 2 y la aceleración hacia abajo. Entonces, cuando hacen las sumatorias de fuerzas para obtener las ecuaciones para M1, quedarían la sumatoria de fuerzas en Y de la siguiente manera: tensión menos peso 1 igual a M por A. En cambio, para M2 tendríamos tensión menos peso 2 igual a menos M por A. Bueno, recordar que tienen que etiquetar las masas, porque esta sería la de arriba, la M1, y la de abajo sería la M2. Entonces ahora tienen un sistema de ecuaciones. Entonces, si en los problemas se les pregunta cuál es la aceleración, entonces lo ideal sería, si preguntan cuál es la aceleración, lo ideal sería despejar la tensión de ambas ecuaciones. Y de la otra quedaría menos M2 por A más W2. Entonces, al despejar la tensión de ambas ecuaciones, se igualan. Y de esta forma nada más despejamos la aceleración. Y es una forma de poder obtener la aceleración en estos tipos de problemas. En el caso que pidieran la tensión, pues nada más usamos la aceleración encontrada y la sustituimos en una de las ecuaciones de la sumatoria de fuerza para despejar la tensión. Otro caso es que me pregunten desde el principio por la tensión. Entonces lo que pueden hacer es agarrar las ecuaciones de la sumatoria de fuerza, despejar en cada una la aceleración, y como en ambas ecuaciones la aceleración es la misma, luego igualar las ecuaciones. Y así se puede hacer un problema de estos más sencillo. Que en este caso el problema, lo que preguntaba en el A era, bueno, pedía que hicieran los diagramas de cuerpo libre para las dos masas, que fue lo que hicimos acá. Y en el B, la magnitud de la aceleración que tienen los ladrillos. Dice que los ladrillos suben hacia arriba. Sería esta que en mi dibujo, la M1, y está bien, dibujamos la aceleración hacia arriba. Entonces sería encontrar esta ecuación de aceleración y luego sustituir los datos. Y en el último inciso preguntaban por la tensión de la cuerda. Entonces, como pregunta por la tensión de la cuerda, nada más es agarrar esa aceleración que se encuentra y sustituirla.